Buenos días mis hermanos, nuevamente Dios los bendiga, nuevamente nos encontramos aquí para poder tener este tiempo devocional. Como lo dije en el día de ayer, iniciamos esta nueva serie de los 9 mandamientos que mandó Jesús. Ayer vimos el primer mandamiento, que es arrepentirse y creer. Quiero de pronto profundizar un poquito en algunas tareas que es importante que nosotros las manejemos para el primer mandamiento, y quiero en el día de hoy pues recordárselas. Mire, yo quiero recomendarles lo siguiente. ¿Qué tal si que profundizamos un poquito más en este mandamiento? Y hay algunas tareas que de pronto no se las mencioné en el día de ayer, pero sería bueno que las tuvieras en cuenta. La primera tarea que quiero dejarte es: ¿qué tal si tú examinas tu vida y puedas confesar a Dios los pecados que has cometido? Si no lo has hecho, quizás es un buen momento para poder hacerlo y volverte de ellos para comenzar a vivir una vida nueva. Mira, no importa lo que has hecho, no importa lo que ha sido tu vida hasta el día de ayer. Hoy puede ser un nuevo comienzo en tu vida. La segunda cosa que quiero comenzar a que hagas es que si no estás leyendo la escritura, ¿qué tal si comienzas a leer la escritura? Al menos un capítulo al día. ¿Y qué tal si comienzas con el libro de Juan, el Evangelio de Juan? Es un evangelio sencillo, o el Evangelio de Mateo. Un capítulo al día. Y comienzas a reflexionar con las preguntas que siempre hacemos. ¿Qué fue lo que más te gustó del pasaje? ¿Qué fue lo que de pronto no te gustó o no entendiste? ¿Qué habla acerca de los hombres? ¿Qué habla acerca de Dios? ¿Qué es lo que te está mandando a obedecer y con quién lo vas a compartir? Es algo importante que debemos hacer. Pero en el día de hoy yo quiero traerles el segundo mandamiento. Un mandamiento quizás también no quizás, es un mandamiento muy importante, por eso se llama mandamiento. Y es el segundo que debemos tener en cuenta. Quiero que vayamos a la escritura, al libro de Hechos, en el capítulo número 8, en los versículos 26 hasta el 39. Un pasaje que de pronto algunas personas desconocen. Dice, el título del capítulo dice: Felipe y el etíope. Y dice de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquilaba, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de qué dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió Jesús, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Este mandamiento quizás es uno de los mandamientos que a mucha gente le asusta más: el bautismo. Y de pronto no sé por qué exactamente es la causa de miedo. De pronto algunas personas creen que es que cuando se bautizan, entonces es que ya automáticamente no pueden dejar o tienen que dejar de hacer lo malo que estaban haciendo, tienen que dejar de pecar automáticamente porque de pronto van a ser juzgados o una cantidad de cosas. Mire, eso no sucede, mis hermanos. Yo quiero decirle que el bautismo es un paso de obediencia, es un paso que nosotros debemos seguir. El Señor Jesucristo, cuando subió al cielo, nos dejó la gran comisión, y la gran comisión dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a que guarden todas las cosas que les he mandado.
Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que mis hermanos, el bautismo es un paso natural de obediencia a lo que ya pasó en nuestro corazón. Digamos que el argumento que muchas personas esbozan, que es que deben cambiar sus vidas después del bautismo, sería, si fuera real, realmente aplicaría desde el momento en que usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero déjeme decirle algo, en el momento en que usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, inicia un proceso en su vida en el cual cada día va aumentando, cada día Dios va transformando su vida a la medida que usted está orando, a la medida que usted está aprendiendo, usted comienza a transformar su vida. Por eso dice, enseñándoles a que guarden las cosas que yo les he mandado. No se espera ni crea que de pronto usted apenas recibió a Jesucristo, ¡pum!, como por arte de magia, usted ya se volvió la persona radicalmente más buena del mundo, que no quiebra un plato ni nada de eso. No, eso no va a suceder, mis hermanos. Para todas las personas es un proceso totalmente diferente. A algunas personas les cuesta más que a otras. Hay cosas de pronto en nuestra vida que están muy arraigadas, que de pronto nos cuesta dejar, y que es cuando necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que con lazos de amor nos esté enseñando cada día, nos esté moldeando nuestra naturaleza a fin de ir perfeccionándonos y a fin de ser cada día más como el Señor Jesucristo. Así que si usted está en esa fase, no se afane. Usted está en una fase perfectamente normal. Eso se llama proceso. Así que no tenga afán por eso. Pero hablando del bautismo, es otra historia totalmente diferente. Mire, el bautismo es un simple paso de obediencia que le muestra a las demás personas que usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Es lo único que nos dice el bautismo. Y de hecho, el bautismo es un símbolo, es un simbolismo. Mucha gente cree que de pronto cuando se bautiza va a salir más santo, va a salir, mejor dicho, que le sale la aerolita aquí, va a caminar, va a levitar y va a irradiar. No, eso no va a pasar. Lo único que usted va a salir diferente después de que usted se bautiza va a salir más mojado. Porque usted va a salir del agua, entonces lógicamente va a salir bien mojadito. Entonces eso es el único cambio que hay. Pero el bautismo es simplemente un paso de obediencia después de que yo he recibido a Jesucristo. Y como lo acabo de mencionar, es un símbolo de lo que ha pasado. Mire que el bautismo, nosotros los bautistas creemos en el bautismo por inmersión, porque hay varios tipos de bautismo. Los que venimos de un trasfondo católico sabemos que del bautismo por aspersión es cuando nos echan el agua así en la cabecita, nada más, un poquitico de agua, o que hacen así. Eso se llama bautismo por aspersión. Pero no, nosotros creemos el bautismo por inmersión. El bautismo por inmersión es cuando nosotros somos cubiertos totalmente por el agua, igualitico como cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Ahora, ¿qué simboliza el bautismo por inmersión? Cuando nosotros estamos frente al ministro y el ministro nos pregunta que si nosotros hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, nuestra respuesta, ok, es sí. Y entonces, en base a esa declaración, con la autoridad que tenemos de parte del Señor, nosotros bautizamos. Ahora, cuando nosotros bajamos la persona al agua, el agua cubre totalmente a las personas. ¿Qué significa eso? ¿O qué simboliza eso? Simboliza que nosotros estamos siendo muertos a nuestros pecados o muertos a nuestra vieja naturaleza. Y cuando salimos del agua, significa que nosotros resucitamos o nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que simboliza el bautismo. Bueno, ya hablando de pronto en gobierno de iglesia, varias iglesias dentro de sus estatutos tienen que, porque, por ejemplo, para que una persona sea miembro oficial de una iglesia, tiene que estar bautizado por inmersión. Entonces, de ahí es donde viene este proceso. Pero lo que sí es cierto es que el bautismo es un paso de obediencia. Y si usted, por ejemplo, ha recibido a Jesucristo como Señor Salvador, y usted quiere ser obediente a la palabra del Señor, usted va a dar ese paso de obediencia, porque ese es su primer paso de obediencia. Y si a usted le cuesta dar su primer paso de obediencia, ¿cómo va a obedecer todo lo demás que Dios le está diciendo? Así que en el día de hoy yo quiero animarle a que haga este paso de obediencia. Ahora, ¿por qué usted va a hacer este paso de obediencia? Veremos un momentico algunas razones, pero ahorita en un momentico aquí entro a mi sistema, a mis notas. Permítanme aquí, vamos a leer. ¿Por qué nosotros debemos bautizarnos? Mire, algo muy sencillo.
Como lo dije, el bautismo es un símbolo, pero algo muy importante, porque el mismo Señor lo hizo, es decir, para seguir el mismo ejemplo del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el escogido para la redención de la humanidad, Él se bautizó. Mire, la Escritura dice que cuando Él llegó a donde Juan, y Juan lo reconoció, Juan dijo, mire, yo no soy digno de bautizarlo, más bien usted bautíceme a mí. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Es necesario que se cumpla toda escritura y es necesario que tú seas el que lo haga. Entonces la primera razón por la cual yo debo bautizarme es porque el mismo Señor lo hizo. La segunda razón es porque nos podemos identificar con el Señor Jesucristo a través del bautismo. Y la tercera razón es porque estamos obedeciendo su palabra, porque Él lo haya hecho. Ahora, ¿quién se debe bautizar? Mire, el pasaje que leímos acerca de Felipe y el etíope nos muestra algo muy interesante. Una persona está en un carro leyendo la escritura en el pasaje de Isaías, donde el Señor fue llevado como oveja al matadero. Él no lo entiende, viene alguien, se lo explica, el hombre entiende lo que quiere decir el evangelio, el hombre se arrepiente, el hombre cree, primer mandamiento, y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Inmediatamente pasó eso, él le dice, mire, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire, Felipe no le preguntó, una pregunta, ¿usted está casado? Una pregunta, ¿usted es esto? Una pregunta, ¿usted se arrepintió de esto? Una pregunta, tal cosa. No, Felipe no le preguntó absolutamente nada de eso. Felipe lo único que se aseguró es que el hombre haya creído en el Señor Jesucristo, se haya arrepentido de sus pecados, y dice la Escritura que los dos bajaron al agua. Así que lo único que tú necesitas es simplemente arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Ahora tú dirás, bueno, organicemos paseo para ir a bautizarnos. Buena idea. Aprovechemos que las playas están abiertas y podemos hacerlo. O también podemos, por ejemplo, si tú tienes una piscina en tu casa o tienes un tanque, podemos llenarlo y podemos hacer el bautismo. Así que no te limites. Simplemente, si Dios te está hablando en el día de hoy que debes dar ese paso de obediencia, ¿por qué no lo hacemos? Simplemente llámame y dime, pastor, mira, yo creo que ha llegado el momento de hacer este paso de obediencia, y hagámoslo. Y sé obediente a la palabra del Señor. ¿Cuál es la tarea para hoy? Simplemente esa. Si no te has bautizado, ¿qué te impide ser bautizado? ¿Cuáles son los argumentos que estás colocando para ser bautizado? Simplemente deséchalo. Si has creído en el Señor Jesucristo y has creído en Él y te has arrepentido de tus pecados, tienes los requisitos para ser bautizado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando y recordando estos mandamientos. Hoy te ruego por aquellos que han reconocido, Señor, su necesidad de ser bautizados. Y te ruego, Dios mío, para que muevas sus corazones a que den este paso de obediencia. Bendigo hoy a las familias que nos están escuchando y te doy gracias por tu misericordia. Bendito seas por siempre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.